Bueno, antes que nada, un gustazo estar compartiendo este espacio con ustedes. Gente tan querida que está muy lejos, menos lejos, y acá nomás en la misma ciudad, pero que la pandemia ha hecho que no nos podamos ver. Así que la verdad que estamos con Leandro aquí muy contentos de estar participando en este encuentro. Voy a compartir entonces pantalla, si todo sale bien. Lo comparto yo, comparto yo. Tranquilo, lo hago yo. Bueno, compartimos. Sí, si me sale. Hace feliz. A ver, veamos. Y antes de arrancar, a ver, ¿dónde me la dejaste la chava? ¿Con quién la? No, yo no te dejé ni. Ahí está. Bien, antes que nada, quería decirle a Daniel y a César que la verdad, bueno, el trabajo de César de la reconstrucción de la teoría clínica es un trabajo muy lindo y que la verdad me gustó mucho cómo Daniel trabajó e interpretó el escrito de César, está buenísimo. Y Javier, después te voy a pedir que me tires el dato de Atocha porque la abducción es un problema que viene dando vuelta con respecto a la enfermería. Bueno, dicho esto, a ver si podemos... Ahí, ya se está compartiendo, ¿verdad? Sí. Bien. Sí. Yo tengo que volver entonces a la presentación. ¿Cierto? ¿No? ¿Vos estás ahí? No, ahí estás ya. Está perfecto. Ah, perfecto. Listo. Buenísimo. Bueno, este trabajo es un trabajo muy largo que va a salir prontamente publicado. Es un trabajo que en realidad es una línea de investigación en la filosofía de la enfermería, o si existe algo así, sería llamado así, filosofía de la enfermería, que en realidad lo que hace es recopilar varios trabajos ya presentados en los distintos encuentros y que hemos discutido y charlado, sobre todo aquí con los que siempre estamos presentes en estos encuentros. Entonces, va a aparecer cosas que resultan ya presentadas, que en realidad lo que hace este trabajo es recopilarlas y tratar de sacar una conclusión mucho más general que en los trabajos anteriores, que eran las partes que terminan de concretar este punto que queremos señalar aquí. Perfecto. Bueno, el trabajo, como ustedes saben, es en la discusión acerca del estatus disciplinar de la enfermería, que tiene que ver con estos temas tan particulares que se dan alrededor de esta profesión, que es que la enfermería, si bien se supone que es aquella que tiene un cuidado científico o fundamentado en aspectos científicos, a su vez tiene que estar discutiendo cuál es su estatus dentro del sistema de salud y en la sociedad misma, ¿sí? Rickson, que tiene un interesantísimo libro, que hay muy poco sobre filosofía de la enfermería, plantea la enorme necesidad y acuciante necesidad de la disciplina de mostrar la especificidad de sus conocimientos como estrategia adecuada para evitar visiones ingenuas que repercuten en esa representación social que tiene, esas representaciones que encontramos en la sociedad respecto a la enfermería, que tiene que ver con entenderla o como una técnica o peor aún como el arte basado en la empatía, que lamentablemente muchas veces es retomada por el propio profesional de la enfermería para posicionarse, lo cual es una estrategia incorrecta. Por lo tanto, es vital para la enfermería analizar dichos fundamentos científicos y organizarlos para resaltar su estructura, señalando su similitud con la estructura de las ciencias tradicionales, para así defender su estatus epistémico. Esta es una de las estrategias, hay varias, es una de las tantas que estamos abordando con Leandro, que se adopta a esta investigación. Entonces, defender la naturaleza científica en la enfermería no se trata de la autoestima de sus profesionales, sino de darle el lugar y un rol adecuado en las instituciones de salud y obtener los recursos adecuados para hacer crecer el cuerpo de conocimiento de la disciplina. Que, por cierto, el informe anterior a la pandemia, el 2019, demostró que los profesionales de enfermería encuentran merma en el sistema de salud, algo que se complicó muchísimo en situación de pandemia. Tiene que ver con esto, ¿no? Con el politrabajo, el bajo sueldo, la excesiva carga horaria, la mala remuneración y lo que la sociedad entiende que es un profesional de la enfermería. Bien,
Entonces, una de las principales estrategias para demostrar la cientificidad del conocimiento en la enfermería ha sido organizar su cuerpo específico de conocimiento de manera sistemática a través de esfuerzos metateóricos. Esto está dicho desde las propias teóricas de la enfermería. En algún sentido, su esfuerzo intenta resaltar la sistematicidad de la enfermería en el sentido que propone Hohenheim. Esta parece una estrategia adecuada para defender el valor epistémico de los conocimientos en la enfermería y al hacerlo logra una mejor posición social y económica. Entonces, en el presente trabajo, ¿qué es lo que vamos a hacer para llegar a nuestro objetivo? Bueno, primero presentaremos el esfuerzo más importante y aceptado de organización sistemática del conocimiento de la enfermería, que es el propuesto por una enfermera, Jacqueline Fauset, en un libro de recopilación de su obra del 2005. Luego analizaremos bajo el estructuralismo metateórico dicha propuesta, y nuestra hipótesis al respecto es que el estructuralismo, especialmente la noción de red teórica, proporciona una mejor herramienta para lograr los objetivos de las teóricas de la enfermería. Luego trataremos de corroborar nuestra interpretación o reconstrucción estructuralista, y así corroborar nuestra hipótesis, a partir de una reconstrucción de una de las unidades epistémicas de la enfermería convencional y aceptada por enfermeros y enfermeras. Si se nos concede el segundo y el tercero de los puntos, entonces concluiremos que por un lado el estructuralismo permite mayores precisiones que la reconstrucción de Fauset acerca de las unidades epistémicas de la enfermería, y por el otro que la ciencia enfermera tiene una estructura similar a las ciencias a las unidades epistémicas de las ciencias más tradicionales. Y con esto, bueno, estaríamos haciendo nuestro aporte a los puntos de discusión dentro de esa línea que busca determinar cuál es la estructura de la ciencia enfermeril. Enfermeril no le gusta que lo digan la enfermera, como acá no hay enfermeros y enfermeras, lo voy a usar. Bien, entonces, el primero de los puntos. Sobre este punto vamos a ocupar mayor cantidad de tiempo porque lo que queremos es mostrarle qué es lo que están pensando desde los teóricos de la enfermería para luego poder aplicar el arsenal estructuralista. Y ocuparemos menos tiempo en la parte de la reconstrucción porque la reconstrucción fue presentada ya en el encuentro anterior, ¿sí? Con modificaciones, pero por cuestiones de tiempo y apelando a su recuerdo, la veremos más por arriba. Bueno, ¿cuál es la propuesta de reconstrucción de Fauset? Ella la llama la arquea estructural del conocimiento en la enfermería contemporánea, que aparece en ese libro, como bien ya dijimos. Ella dice que es un dispositivo heurístico que coloca las 5 componentes del conocimiento en la enfermería en una holarquía basada en niveles de abstracción. Ella habla de holarquía porque dice que todos son igual de importantes. Con la excepción de los indicadores empíricos que miden conceptos, los componentes de la holarquía estructural están compuestos por conceptos y proposiciones. Gráficamente esta es su propuesta, vamos a ver cada uno de los conceptos, lo que vamos a dejar afuera es el análisis de los aspectos filosóficos que entran dentro de los conceptos que ella propone, que aquí en particular no nos interesa. El primero de sus conceptos, el de mayor grado de abstracción, es lo que ella llama metaparadigma. La totalidad de los conceptos que identifica el fenómeno central de interés de una disciplina, la totalidad de las proposiciones que describen los conceptos y la totalidad de las proposiciones que establecen las relaciones entre los conceptos es lo que ella entiende como metaparadigma. Luego le siguen en menor nivel de abstracción los modelos conceptuales. Los modelos conceptuales son un set de conceptos relativamente abstractos y generales que identifican los fenómenos centrales de interés de la disciplina, las proposiciones que describen ampliamente esos conceptos y las proposiciones establecen de forma relativamente general las relaciones entre 2 o más conceptos. Disminuyendo el nivel de complejidad y más acercándose a los datos, aparecen en su reconstrucción las teorías. Las teorías son un set de conceptos relativamente concretos y específicos que se derivan de un modelo conceptual, las proposiciones más restrictivas que describen esos conceptos y las proposiciones relativamente concretas y específicas que relacionan 2 o más conceptos. Básicamente, las teorías son aquellas que permiten poner a prueba los modelos, ¿sí? Son los que explican los fenómenos importantes para la enfermería. Vamos a entrar un poquito más en detalle en la reconstrucción de Fauset, ¿sí? Sobre cada uno de los componentes. Empezando por el metaparadigma. ¿De dónde saca ella el concepto de metaparadigma? Perdón, tengo encima.
Ella dice, la idea para un concepto de conocimiento llamado metaparadigma surge en la discusión de los múltiples significados de Kuhn en la estructura, que le ha dado al término paradigma. Masterman en 1970 señaló que uno de los significados refleja la metafísica más que la noción científica de entidad, etiqueta que significan el metaparadigma. A su vez, ella dice que, en otras palabras, un metaparadigma se ocupa de las cuestiones generales del tema de una disciplina, esto es, de lo que le concierne a la disciplina. Y luego dice, en general, el metaparadigma deberá especificar los amplios límites del fenómeno de estudio en una disciplina, por ejemplo, para separar la enfermería de otras disciplinas, como la medicina, la fisiología del ejercicio clínico o la sociología. Luego, entremos en detalle en qué entiende por los modelos. El significado atribuido en general a los modelos no debe confundirse con el significado de los modelos encontrados en la literatura de la filosofía de la ciencia, dice Fauce, es decir, en el sentido de representaciones. Cada modelo conceptual provee diferentes maneras de ver los conceptos del metaparadigma. Como explica Kuhn, aunque los adherentes de diferentes modelos conceptuales están viendo el mismo fenómeno, ellos ven cosas distintas. Señala que es usado como sinónimo en la literatura de la enfermería, como marco conceptual, como sistema conceptual, como paradigma y como matriz disciplinar. Un modelo conceptual provee un distintivo marco de referencia, dice, un horizonte de expectativas según Popper. Les dice a sus adherentes cómo mirar e interpretar el fenómeno de interés de la disciplina. Cada modelo conceptual presenta un único enfoque que tiene, cada uno de ellos, una profunda influencia en la percepción del individuo. El enfoque único de cada modelo es una caracterización de una posible realidad, dice Fauce. Ahora bien, los modelos conceptuales no son factibles de ser puestos a prueba, entonces necesitan de las teorías. Veamos qué dice acerca de las teorías. Corro un poquito por acá. Bien. Las teorías pueden variar en cuanto a su grado de abstracción. Las más abstractas son las gran teorías o teorías generales, que se derivan directamente, según la autora, de los modelos conceptuales, mientras que las más concretas y restringidas son las teorías de rango medio, que se derivan de los modelos o de las teorías. Qué raro, se me trabó la presentación. Ahí va. Las teorías generales presentan objetivos más amplios, están compuestas por conceptos y proposiciones menos abstractos que aquellos de los modelos. Pero sus conceptos y proposiciones no son tan concretos y específicos como las teorías de rango medio. Cada teoría de rango medio se acerca más o menos a un fenómeno concreto y específico. Esto es, explica por qué ocurrió o predice cómo va a ocurrir un fenómeno. Entonces, Fauce encuentra dos tipos de teoría de rango medio, aquellas descriptivas y aquellas explicativas que además pueden predecir los fenómenos interesantes para la enfermería. Ahora bien, y esto es importantísimo para las discusiones del área, que tiene que ver con cosas que se acaban de discutir recién, que es cómo se aplican las teorías enfermeriles a la práctica de la enfermera profesional. Bueno, los modelos y las teorías se testean o se ponen a prueba mediante los predictores empíricos, los datos. Por ello, modelos y datos deben estar vinculados mediante teorías de rango medio, dice Fauce. Entonces, ella da ejemplo de cuáles son los modelos conceptuales y sus factibles aplicaciones. Uno de ellos es el de Dorothea Oren, que dice que es un modelo conceptual que presenta tres teorías generales. La teoría del autocuidado, la teoría del déficit de autocuidado y la teoría del sistema enfermero, que son estas que están acá, que ella entiende son ejemplos de teorías generales. Ahora bien, ella propone que para que este modelo pueda ser efectivamente puesto en la práctica y en la praxis enfermeril, pues necesita de las teorías de rango medio. Y dos ejemplos de aplicación concreta o ejemplos de teorías de rango medio son perdón, me está tapando, es la teoría testicular de la autoexaminación y los trabajos sobre diabetes mellitus 2 de Sousa y colaboradores. Bueno, se me trabó la presentación. Ahí va. Entonces, por otro lado, ella también encuentra que puede haber teorías de rango medio
que se vincula con modelos sin mediación de teorías generales. Un ejemplo de eso es la teoría de la autotrascendencia de Pamela Reed, que se vincula con el modelo de Roger. La teoría de autotrascendencia de Reed la tenemos reconstruida, pero no va a entrar en este análisis. En definitiva, lo que propone Fawcett es que, retomando además otros autores, es que, estoy moviendo para todos lados, disculpen, es que aquellos que efectivamente que se ponen en juego en la práctica enfermeril son las teorías de rango medio, es decir, que cuando la enfermera o enfermero da instrucciones, sugerencias, direcciones, explicaciones, información, manipula el cuerpo, etcétera, está aplicando teorías de rango medio. Bueno, se trabó. Se toma su tiempo. Disculpen, problemas de internet, se está tomando tu tiempo, sí, para pasar a la próxima filmina. ¿No? Bueno, mientras esperamos, como aclaración a lo último, esta es la implicancia del último cuadrito, del último que leyó Lucía, es que para muchos formadores, educadores de enfermeros y enfermeras, y para muchos, digamos, jefes de enfermería en los hospitales, parece ser que la teoría de rango medio es lo único útil, ¿no? Y por ende lo único que vale la pena impartir en las universidades. Y todo lo demás que está arriba en la holarquía, estos modelos conceptuales y qué sé yo, que implicarían, digamos, el esfuerzo más teórico de investigación de los programas de investigación en enfermería, al no tener aplicación práctica serían básicamente, no tendría mucho sentido invertir tiempo, esfuerzo y dinero en eso. Entonces, digamos, habría que solamente dedicarse a la teoría de rango medio, que es lo único que tiene aplicación concreta adentro de los hospitales. Perfecto, entonces, pisando esto que dice Leandro, algunos de los problemas que nosotros detectamos en la reconstrucción filosófica de Fawcett. Por un lado, pese a estas distinciones presentadas por la autora, aún no es claro cuál es el vínculo y cómo se distinguen los modelos de la teoría, sean cual sea ella. Es decir, no basta con hablar de niveles de atracción de los enunciados o proposiciones o conceptos. Por otro lado, la holarquía estructural implica una dinámica de crecimiento de la enfermería, donde las unidades superiores, que es esto que dice Leandro, se crean primero en un enorme esfuerzo teórico y luego las unidades inferiores se deben derivar en un intento de proporcionar un uso empírico concreto de esos modelos. Sin embargo, la presencia de teorías de rango medio creadas de la nada y que están desencajadas de los modelos conceptuales parece ser un contraejemplo para esta idea de la dinámica de la ciencia propuesta por Fawcett. Y bueno, aquí lo que dice Leandro es, entonces, ¿por qué gastar dinero en teorizar si lo único que necesitamos es que de la práctica surjan pequeñas teorías, o teorías mucho más concretas? Claro, lo cual es muy compatible con esta visión que Lucía denunciaba al principio, esta visión de un arte o una técnica en la enfermería contra una ciencia. O sea, las unidades más concretas son casi, digamos, fenomenológicas en el sentido, como hablan de cosas observables y por ende practicables, no tiene sentido la abstracción teórica sobre la práctica. De hecho, hay toda una línea interna de investigación en el área de la enfermería que están contra Fawcett y lo que opinan es que directamente hay que trabajar con las teorías de rango medio y Fawcett ya pasó de moda. Bien, dicho esto, el otro problema que también señala otra línea de investigación dentro del área de la enfermería es que muchas veces en la práctica concreta de enfermeros y enfermeras no aparecen teorías enfermeriles, lo que aparecen son, en el sentido de Fawcett, teoría de rango medio, ¿sí?, que en realidad provienen de disciplinas como la biología, la antropología y la sociología. Entonces, directamente, si lo que están utilizando enfermeros y enfermeras son teorías de rango medio en el sentido de Fawcett, de la biología, pues entonces todo lo que va hacia arriba en su hololarquía, pues pertenece a la biología, o sea, los modelos y el metaparadigma sería de la biología. Entonces, directamente, ¿por qué invertir en políticas públicas de financiamiento de ciencias enfermeras? Total, lo único que tiene que hacer una enfermera es aplicar ciertas cosas que vienen de otra disciplina. Dicho todo esto, todas las razones son causas por las cuales en la práctica la holarquía de Fawcett no logra proporcionar a la enfermería buenas razones para defender su estatus epistémico. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es dar una vuelta de timón y proponer entonces ahora sí
un análisis más fino de la propuesta de Fawcett, que permite entonces entender cómo son esas unidades epistémicas propias de la enfermería. Tranquilo, se me volvió a trabar, es el internet, ya va. Como se imaginarán, la propuesta va a ser que hay una propuesta mucho más superadora y mucho más precisa a la de Fawcett, que es la que provee el estructuralismo metateórico. Así que eso es lo que... Vamos a vender lo que ustedes ya compran, lo que ustedes ya compraron hace mucho tiempo. Pero todavía las enfermeras... Pero aplicado para la enfermería. Bueno, esto pasa por tener todo en... De hecho, hay un par de casos que Lucía relevó de enfermeros que ya mencionan dentro de las escasas revistas de vuelo teórico de la enfermería las ventajas del estructuralismo metateórico, pero los únicos intentos que hemos relevado de aplicarlo correctamente han sido fallidos, no han sido del todo correctos. Lucía ya ha publicado también algo alrededor de eso. Gracias por venderme. Bueno, ahora sí, vamos al segundo de los puntos. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de delinear de dónde saca, qué filosofías de la ciencia está utilizando Fawcett para reconstruir su hololarquía y eso proyectarlo en una propuesta estructuralista. ¿Sí? Eso va a ser nuestro objetivo, de tratar de encontrar qué conceptos epistemológicos y cómo se vinculan con el estructuralismo. Así presentamos una reconstrucción estructuralista, una contrapropuesta solo, ¿sí? Pero que trate de capturar algunas intuiciones de Fawcett que nos parecen que son sumamente correctas. Bien, empecemos por metaparadigma. Como bien ella dice, y ya señalamos, ella toma el concepto de Masterman, ¿sí? En el famoso artículo del 79, donde, perdón, y tengo puesto 79, que discute las 21 formas en que aparece paradigma en la estructura, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo Masterman cuando habla de paradigmas metafísicos o metaparadigma? Ella dice que hay un sentido que utiliza Kuhn, que está hablando de un conjunto de creencias, mitos, una especulación metafísica acertada, un estándar con un nuevo modo de ver, con un compromiso organizador que gobierna la percepción misma, con un mapa, con algo que define una ancha zona en la realidad. En ese caso es cuando ella dice hay que llamar, en este sentido de paradigma, hay que llamarlo metaparadigma, porque en realidad lo que refleja son compromisos metafísicos. Bien, como ya han detectado algunos teóricos de la enfermería incluso, Fawcett toma la noción de metaparadigma porque en realidad, como ya podemos empezar a distinguir, ella está utilizando un análisis filosófico basado en el lenguaje, ¿no? Entonces tiene que tratar de decir algo acerca de la disciplina, pero lo quiere decir de alguna forma que pueda ser capturada mediante un análisis del lenguaje, un análisis acerca de conceptos y proposiciones. Y como le señalan ciertos teóricos de la enfermería, es errado, porque en realidad cuando vos querés delimitar algo como una disciplina nueva o diferente a las otras, el concepto que te trae Kuhn para decir eso no es el metaparadigma, es comunidad científica. Pero ella se está aferrando a algo que pueda servirle para concatenar conceptos y proposiciones que puedan ser deducidas de los más abstractos a los menos abstractos. Pero básicamente le pifia. Lo que tendría que haber tomado es el concepto de comunidad científica, porque de hecho no todos los enfermeros y enfermeras comparten las mismas compromisos metafísicos. Compromisos metafísicos. O sea, en criollo lo que está queriendo hacer Fawcett es meter a la disciplina adentro de la unidad epistemológica de análisis. Y ahí, digamos, eso es una complicación que no tiene mucho sentido, dado que perfectamente podemos hacer la separación disciplinar estudiando básicamente comportamientos sociológicos, desde el punto de vista sociológico, sin meterlo de contrabando adentro de la unidad epistemológica de análisis. Entonces no tiene por qué aparecer la disciplina adentro de la reconstrucción, en el caso de que queramos hacer una reconstrucción, porque lo podemos ver simplemente viendo cómo se comporta un grupo de gente que publica en la misma revista, va a la misma universidad y hace el mismo trabajo, en distintos tipos de instituciones que son básicamente análogas, instituciones de salud, y punto. Perfectamente. Entonces, lo que vamos a decir es que la noción de metaparadigma de Fawcett no sirve para delimitar entonces lo que ella quiere delimitar, que es las unidades epistémicas de la enfermería. Entonces, lo corremos
de nuestra propuesta reconstructiva y la dejamos fuera y estamos totalmente de acuerdo con la noción de comunidad científica. Bien, entonces vayamos a los bifes. Empecemos con los modelos conceptuales, que creemos que es efectivamente donde empieza un análisis a la Fauce de lo que llamaríamos unidades epistémicas de la enfermería. ¿Sí? Recuerden que ella, cuando da ejemplo, arranca con los modelos conceptuales. ¿Qué dice ella? ¿Cuáles son sus intuiciones y los conceptos filosóficos que está tratando de introducir? Ella dice que los modelos conceptuales son supuestamente equivalentes a las matrices disciplinares de Kuhn, pero según ella también son equivalentes a los horizontes de expectativa de la Popper o las formas coherentes e internamente unificadas de pensar sobre eventos y procesos, y particularmente les gusta la noción de tradición e investigación del aula. ¿Por qué hace tanto hincapié en el concepto de tradición de investigación de Lauda? Bueno, nosotros creemos que tiene que ver en cómo engancha luego con las teorías, ¿sí? Porque cito la cita de ella, una parte de la cita de Lauda, que ella cita, dice que asociada con cualquier tradición de investigación activa, hay una familia de teorías por detrás. Las teorías comparten la ontología de la tradición investigadora principal y pueden ser probadas y evaluadas usando las normas metodológicas. Entonces, en cierto sentido, estos conceptos, los que está usando Fauce, capturan una intuición sobre valores compartidos, metodología, forma de pensar sobre los fenómenos, etc., pero claramente no son conceptos equivalentes, lo que hace que la propuesta de Fauce sea enormemente imprecisa. Esta es una consecuencia, además, de formular una teoría filosófica basada en muchos autores que incluso pueden resultar antagónicos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Bueno, en un enfoque estructuralista, ¿sí? Apoyándonos además en el vínculo de las concepciones kuhnianas y las estructuralistas, lo que nosotros vamos a proponer, que por un lado la idea de que un modelo conceptual determine un dominio, da cuenta de un conjunto de más o menos heterogéneos fenómenos, se entiende en el estructuralismo caracterizando el elemento teórico básico de una red teórica. Y por otro lado, que la intuición de que un modelo proporciona una directriz o heurística de qué investigar y cómo trabajar, se concreta a través de la noción de ley fundamental, del elemento teórico o principio guía. Entonces, lo que estaría para nosotros en la cúspide de una red es lo que ella llama modelos conceptuales. Ahora hay que vincularlas con las teorías, con los distintos tipos de teoría que ella explicita, y entonces traemos acá a colación una cita donde creemos empieza a intuir un poquito más lo que ella está pensando. Ella dice: las teorías generales y las teorías de rango medio se derivan de los modelos. Por tanto, conviene juzgar hasta qué punto el modelo conduce a la generación de teorías. La necesidad de sistemas de conocimiento de enfermería lógicamente congruentes, conceptual, teórico y empírico para las actividades de enfermería exige que al menos algunas teorías se deriven de cada modelo. La expectativa, por lo tanto, es que los conceptos abstractos y las proposiciones del modelo sean lo suficientemente claros para que los conceptos y proposiciones más concretos de las grandes teorías y las teorías de rango medio se puedan deducir y se puedan formular hipótesis comprobables, ¿sí? Entonces, ella se está basando, evidentemente, está tratando de usar en alguna forma a la Fauce la concepción heredada y las relaciones deductivas para poder vincular proposiciones sumamente abstractas hasta llegar a algo que se puede poner a prueba, algo que pueda hacer predicciones. Sí, ahí hay un concepto que tomamos de un trabajo de Claudio y Pablo Lorenzano, cuando hablan de esto para el análisis de las teorías de rango medio mertonianas, que es un concepto de Alberto Coffa de chauvinismo deductivo, ¿no? Esta cosa de meter que todas las relaciones siempre son deductivas y meterlo en el molde deductivo a todas las relaciones entre enunciados, ¿no? Dentro de análisis conceptual. Esto está claramente heredado en Faucet y es una de sus debilidades más claras. Entonces, bajo el estructuralismo, ¿cómo damos interpretación a estas relaciones entre conceptos y grado de abstracción? Bueno, lo hacemos bajo la noción de red teórica vía la relación de especialización, ¿sí? Entonces, esta relación proporciona a las leyes una red teórica, le proporciona a las leyes
de una red teórica una congruencia lógica que Fauce exige a los componentes epistémicos de una anarquía estructural, que parece ser otro punto de compatibilidad entre su propuesta y el estructuralismo, salvo que la relación de especialización explica mejor lo que ella quiere explicar. Ahora bien, ¿cómo se relacionan las teorías con los datos empíricos? Ella dice, la relación entre teoría y datos supuestamente se logra a través de conceptos y proposiciones menos abstractas. Los conceptos de una teoría son palabras o grupos de palabras que expresan una imagen mental de algún fenómeno, representa el vocabulario especial de una teoría. Además, los conceptos dan sentido a lo que se puede imaginar u observar a través de los sentidos. Permite al teórico categorizar, interpretar y estructurar los fenómenos abarcados por la teoría. Las proposiciones de una teoría son enunciados declarativos sobre uno o más conceptos, enunciados que afirman lo que se piensa acerca de ese caso. Y acá es un poco más explícita del instrumental que está utilizando para pensar esto. Dice, la naturaleza relativamente concreta y específica de las teorías de rango medio significa que sus conceptos pueden tener definiciones operativas y sus proposiciones son susceptibles de pruebas empíricas directas. En consecuencia, se utiliza un enfoque llamado empirismo para evaluar la capacidad de prueba de las teorías de rango medio. Ese enfoque requiere que los conceptos de una teoría de rango medio sean observables y que las proposiciones sean mensurables. Ahora que veo la cita, me parece que se hubiera traducido mejor operativas por operacionales. Definiciones operacionales tipo a la Bridgman, es a lo que está refiriendo usted. Faucet ahí. Bien, entonces, bajo el estructuralismo y en su vinculación con las nociones kuhnianas, los ejemplares de Kuhn se entiende mejor como aplicaciones exitosas, delimitando el conjunto de aplicaciones intencionales. El proceso de resolución de problemas o resolución de acertijos puede describirse como el proceso a través del cual los usuarios de una teoría introducen construcciones adicionales al núcleo teórico básico de una red teórica, en particular a las leyes fundamentales, con el fin de obtener explicaciones exitosas del núcleo. Esas aplicaciones exitosas son afirmaciones empíricas vinculadas a las especializaciones terminales que pasan la prueba de la experiencia, es decir, son corroboradas en la jerga popperiana o confirmadas en la jerga carnapiana. Dicho esto, nuestra intuición, basándonos entonces en el trabajo que ya mencionó Leandro de Lorenzano y Abreu, que luego sigue Abreu, de análisis de teoría de rango medio, nosotros lo que proponemos es que una teoría de rango medio es una pequeña red teórica en sí misma, cuando no están vinculadas a ninguna de las teorías generales o a un modelo conceptual. O si están vinculadas, solamente es parte de una red teórica mucho más amplia. En el primer caso, las teorías de rango medio son redes con pocos elementos teóricos, con un elemento teórico básico, sin leyes de alto grado de abstracción. En el segundo de los casos, la red de la teoría de rango medio está integrada, esta que sería acá, a una red con muchos elementos, su elemento teórico básico sí tienes leyes con un alto grado de abstracción y que muchas veces permiten entonces unificar la teoría con otras teorías, en una gran red compatible con lo que Fauce llamaría un modelo conceptual. Bien, sí, digamos, si uno concede que esta es una posible hipótesis reconstructiva de lo que Oren quiere señalar o mostrar, pues entonces creemos... Faucet. Faucet. Quiere señalar o mostrar acerca de las unidades epistémicas de la enfermería, creemos nosotros que además es necesario corroborar nuestras intuiciones reconstructivas, filosóficas. ¿Y cómo proponemos hacerlo? Bueno, apelando a reconstruyamos un modelo conceptual usual en la enfermería y veamos si encaja con la noción de red teórica que estamos proponiendo. Bueno, esta es la reconstrucción que ya se presentó en el encuentro pasado, estructuralista, y que fue leído y comentado por Mercedes Soleris, que espero anda por aquí, y que nosotros tomamos algunas de las apreciaciones que ella nos hizo, y además, por algunos comentarios que nos hizo ella y Pablo Lorenzano en ese encuentro, empezamos a trabajar con las aplicaciones concretas, ¿sí? Y por eso entra ahora el artículo de Sousa y colaboradores. Vamos a Faucet. Faucet entonces dice, bueno, lo que sería un ejemplo de modelo conceptual con 3 teorías generales es Oren. Y lo que sería un ejemplo de una teoría de rango medio para Faucet sería, entre otros,
los trabajos Sousa sobre diabetes mellitus. Nosotros lo que hicimos es introducir a nuestra reconstrucción, entonces, este artículo que Fauset dice es un ejemplo de teoría de rango medio para el modelo de Oren. Se aplica el modelo de Oren. Exacto. Aquí por cuestiones de tiempo lo vamos a hacer rapidito y traemos la solución final. Vamos a contar de forma bastante intuitiva nuestra reconstrucción para que se entienda la idea y podamos defender nuestra propuesta de que lo que está pensando en realidad Fauset es una red teórica. La propuesta de Dorothea Oren se llama modelo o teoría enfermera del déficit de autocuidado. Como bien dice Fauset, Oren es muy explícita en que tiene 3 teorías generales: la teoría de autocuidado, la teoría del déficit de autocuidado y luego lo que ella llama teoría del sistema de enfermería. Bueno, aquí va nuestra reconstrucción. Nosotros proponemos que existe un elemento teórico que justamente es el básico, que se encuentra implícito en las formulaciones de Oren y también luego en el análisis de Fauset, por supuesto, ¿no? Que nosotros le dimos nombre de teoría del cuidado, ¿sí? Cuya ley fundamental dice lo siguiente, y aquí es donde explico más o menos de qué trata la teoría de autocuidado de Dorothea Oren, cómo se aplica, mientras tanto que vemos la reconstrucción. Básicamente, perdón un segundito, Lu. Sí. No recuerdo si empezaron y 44. Si es así, es para avisar que ya llevan 40 minutos, ¿sí? De exposición. Perfecto. Me parece, esta es la ¿no? penúltima. Esta es la penúltima termina. Seguramente hay... ok. Seguramente si no hay, Juan Manuel sabrá decirles mejor, Perdón, adelante. Sí, tranqui, que ya vamos terminando, ¿sí? Bien, entonces, lo que plantea Oren es básicamente que todos los sujetos tienen la potestad de cuidarse, ¿sí? Para estar en un estado de bienestar. Bienestar implica además salud, ¿sí? Estamos pensándolo en el sentido de la Organización Mundial de la Salud, que ha cambiado el enfoque de salud-enfermedad a un enfoque mucho más holista con respecto a bienestar. Entonces, que de paso digo, la enfermería ya trabaja con un concepto de bienestar y holista de la salud. Entonces, lo que dice Dorothea Oren es, bueno, los sujetos o están en un estado de bienestar o están por fuera de un estado de bienestar. Si están por fuera de un estado de bienestar, tienen la potestad de autocuidarse. Si no se pueden autocuidar, algo que ya se decía en la presentación anterior, o sea, los sujetos, de repente los pacientes se enferman, pero transcurre y se sanan solo, bueno, es parte de lo que recoge Dorothea Oren aquí. Y si no pueden hacerlo, bueno, para eso recién está el sistema de salud y particularmente, no en el curar, sino en el cuidar, aparece el sistema y la praxis de enfermería en el sistema de salud. Entonces, lo que nosotros explicitamos, que no está explícito en las presentaciones usuales de la teoría, es este elemento, que es el elemento teórico básico, donde aparece la ley fundamental. En nuestra reconstrucción, la ley fundamental diría algo así como: las acciones de autocuidado que necesita un sujeto en un momento particular dependen de este factor E y este factor K. Primero voy con E. E es el déficit de autocuidado, ¿sí? En realidad es un módulo, es el módulo del error. Es el módulo, exacto, es el módulo del error. ¿Qué es lo que hace? Lo que está censando ese factor E es el estado de bienestar, ¿sí? A dónde se supone que tiene que estar un sujeto particular, y el estado en que efectivamente en ese tiempo T está el sujeto. Y el estado en que está un sujeto depende, para la enfermería, para esta teoría, de, bueno, los requisitos universales, el nutrirse, el respirar, el excretar, el hidratarse, y lo que es interesante, los factores determinantes. Los factores determinantes introducen los biológicos, los psicológicos y los sociológicos, ¿sí? Entonces, dado esa conjunción, el sujeto va a estar en el tiempo T en un estado y puede estar más o menos cerca de ese estado que nosotros llamamos set point, que es el de bienestar. Bueno, eso multiplicado por este factor que introducimos nosotros, tampoco está en la teoría, que es K, que es la intensidad de nivel de cuidado que hay que darle a un paciente, va a determinar
la acción del cuidado que el paciente o sujeto necesita. Es una constante proporcionalidad en criollo es acá, ¿no? Sí, pero fácticamente es o actúo rápido o actúo más lento, básicamente. Ahora bien, vamos entonces con ya los elementos especializados. Cuando las acciones de cuidado tienden a cero, es que el sujeto se encuentra prácticamente en estado de bienestar, está perfecto, está bárbaro, déjenlo ser. Pero cuando aparece una diferencia y aparece entonces que requiere acciones de cuidado, es decir, cuando esa diferencia, ese módulo de diferencia ya tenga un número por arriba de cero, entonces el sujeto está por fuera o está alejado en algún rango de la situación de bienestar. Aquí entonces se dan dos posibilidades, según Dorotea Oren. O el sujeto que tiene una agencia de autocuidado, que para ella es la forma en que el sujeto puede ejercerse cuidado, a sí mismo, por supuesto autocuidado. Si tiene una fuerte agencia de autocuidado, el sujeto puede restablecer y volver a su estado de bienestar solo. Cuando no lo puede hacer, porque esa diferencia es muy grande, está muy lejano, o algunas características que hacen que no pueda volver solo al estado de bienestar, es donde el sujeto se transforma en paciente y entra al sistema de salud. Entonces, aquí empieza a trabajar el profesional de enfermería con tres prácticas distintivas. O la absolutamente complementaria, porque el paciente no puede ejercer nada de autocuidado. Con la complementaria, cuando hay una parte que ejerce el sistema de salud y otra propia del paciente, y aquella que en realidad lo único que necesita es como el empujoncito, es en la educación para que pueda entonces empezar a autocuidarse solo, ¿sí? La práctica es educativa, es enseñarle a cuidarse para que lo haga solo. Ahora bien, ¿cómo entra el trabajo de Sousa en esto? Bueno, Sousa lo que quiere hacer es aplicar el modelo de Oren en el caso de 141 pacientes diabéticos, con diabetes mellitus 2 externados, es decir, ya están por su cuenta. ¿Qué encuentran ellos? Primero, que los factores que impactan en el cuidado son, bueno, los sociales no, si bien es importante el vínculo familiar, no estaría en este caso ejerciendo demasiadas repercusiones, pero sí hay dos componentes, el biológico, la edad de los pacientes, y el psicológico, la percepción de la enfermedad. Y lo que encuentra es que en sus pacientes analizados, el grupo de aquellos que sí se autocuidan son los pacientes mayores que han pasado mayor tiempo con la diabetes y saben cuidarse y tienen una mejor percepción de la enfermedad. Mientras que aquellos que empiezan a notar que tienen déficit de autocuidado, no tanto para meterlos otra vez en el sistema de salud, pero sí para estar alerta, son aquellos que son más jóvenes, han pasado menos tiempo con las diabetes y todavía no tienen un cuidado necesario para no llegar a un punto en el cual tenga que aparecer el sistema de salud para contenerlos. Bien, a todo esto... Lucía, sí. ya casi estamos llegando a los 50 minutos. Ya está. Entonces, básicamente lo que queremos mostrar es que lo que Faucet está entendiendo como teoría de rango medio. Teoría de rango medio en realidad son conjunto de aplicaciones terminales exitosas de una red teórica. Y por lo tanto, nuestra conclusión es que, bueno, evidentemente Faucet tiene grandes problemas para tratar de caracterizar la ciencia enfermera con su propuesta metateórica, el estructuralismo consigue contarlo mejor, y que hay varios teóricos de la enfermería y filósofos que ya están denotando que el enfoque que está utilizando Faucet a su manera es un enfoque que no termina de resolver los problemas que ella quiere resolver y que el estructuralismo lo resuelve mejor. Dicho esto, ¿terminamos? Terminamos. Listo, terminamos. Entonces viene el comentario de la ponente. Es el comentarista que no tengo aquí el... No, es que Lucy, por favor, ¿dejas de compartir pantalla? O No, que comparta no, la no, última. ok. No, Ok, entonces comparto. Se viene la... Sí. La última. Y los garabatos. Que los garabatos, José, que los garabatos. Igual el ya no los puedo. comentario. Dime. Sí, se viene el comentario, que alguna pregunta de alguno. No, primero el comentario comentario. formal de José. José. De José, bueno, listo. Se sigue viendo la presentación, sí. Se ve. Yo no puedo está leer bien. la pantalla. No, ¿puedes poner la anterior? Voy. El dibujito. Sí, vale. Ahí.
Voy, pantalla completa. Gracias. Bien, gracias. Creo que lo que hacéis aquí son dos cosas. Una es comparar una propuesta metateórica de Fawcett surgida desde dentro de la práctica del nursery, pero presentada, aunque sea dentro de esa práctica, como una propuesta metateórica, digamos, haciendo de filósofa meta-nursery, ¿no? Sí. Con los metaparadigmas, los conceptual models, las teorías de diferentes rangos, etcétera. Comparar esta propuesta metateórica con la estructuralista, primero viendo si hay algún tipo de correspondencia y, en segundo lugar, la segunda cosa es aplicado a un caso concreto. En este caso no comparado porque la aplicación la hacéis solo mediante el instrumental estructuralista y no el de Fawcett, pero bueno, se supone que la mayor precisión argumentada en la primera parte en relación con la propuesta de Fawcett se manifiesta en el caso concreto de aplicación en la segunda parte sobre la teoría de Owen. Entonces, sobre la primera parte no tenía mucho que decir, que es la que habéis dedicado más tiempo. Me parece que sí. Yo no tenía ni idea de lo que proponía Fawcett. Hasta donde lo entiendo, me parece que tenéis razón en las equivalencias o similitudes que hacéis. La idea de los conceptual models con las partes más superior del elemento teórico básico de una teoría, las teorías de diferente rango con más o menos la noción de especializaciones de diferente profundidad. Después la idea de metaparadigma, que hasta donde entiendo es la idea de conceptos, prácticas o, digamos, elementos comunes a diferentes teorías dentro de una misma disciplina. Y eso, bueno, no lo habéis indicado, pero a lo mejor, aunque no es exactamente igual, quizás la idea de Ulises de marco teórico, que él lo desarrolló para termodinámica, os podría quizás servir, no lo sé, lo podríais mirar, porque un poco la idea de Ulises del marco teórico es qué es lo común a las diferentes teorías de una misma disciplina, más o menos. Aunque si está él aquí lo dirá mejor que yo. Él aplicó el caso de la termodinámica. Y yo donde tenía comentarios era en la segunda parte, que es la que no habéis hecho. Entonces, no sé si callarme ya y discutirlo aparte. O bueno, voy a decir un par de cosas de cosas que no tengo del todo claras. Y si acaso ya contactaremos para detalles más especiales. Creo que la idea general se representa bien en esta penúltima diapositiva, ¿no? Si no hay un imbalancing, entonces no hay nada que hacer, ya está todo bien. Y si hay un imbalancing, si hay una cierta demanda de acciones, entonces estas acciones o las hace el propio sujeto, más o menos, o no. Y si no, pues las ha de hacer alguien más, ¿no? Y depende de las acciones de otro y pueden ser diferentes tipos de acciones. Esta es la idea intuitiva que me parece comprensible y plausible y que corresponde intuitivamente con una red teórica pequeñita, pero a la que se le puede aplicar bastante bien la idea de especializaciones, etcétera, aunque sea de tamaño no enorme, pero bueno. ¿Verdad? Sí. Suficiente para ejemplificarlo. Lo que yo tenía más problemas era en el esbozo de reconstrucción parcial que habéis empezado. Y bueno, tengo algunas, os digo un par y después si queréis ya charlaremos aparte. Decís que una especie de ley general sería que el grado de, digamos, las acciones que necesita a alguien son proporcionales al estado en el que está o algo así. Y decís que ese estado se ha de multiplicar por un factor de proporcionalidad
lo primero que en otros ejemplos que mencionáis, en algo que no habéis leído aquí, ese factor de proporcionalidad va cambiando de caso a caso, si entiendo bien los ejemplos. Entonces, Sí. la ley general no puede ser esa, sino básicamente hay que cambiar la constante por una función, porque para que diferentes modelos tengan diferentes Ks, la ley general que se aplica a todas ha de permitir que K vaya variando, y eso es lo que quiere decir básicamente. Ok. Tiene razón. Ok. K es una función. Bien. El segundo problema que tengo es que me parece que queréis que las alfas tengan dos roles que requieren dos estatutos formales diferentes. Por un lado, un rol cuantitativo, que para compararlo mediante esta ley general con el estado del individuo, que decís que es el valor absoluto de E, pero bueno, en realidad después decís que es el valor absoluto del estado real menos el estado ideal, o el estado óptimo o el estado normal, ¿no? Entonces, por un lado tenéis esta idea de que los estados están cuantificados y se comparan cuantitativamente, ¿no? Y alfa tiene, y las acciones pues son, digamos, en cierto sentido iguales a esta proporcionalidad sobre el estado, pero claro, para esto literalmente alfa debe ser una cantidad. Pero después, cuando decís que alfa está incluido en el conjunto de acciones de self-care, alfa de t no es una cantidad, se supone una lista de acciones o un grupo de acciones, algo así. Entonces, creo que habría que repensar mejor cómo formular la idea de la relación en la ley general entre las acciones y el estado de demanda del sujeto, porque tal como está así, chirría un poco entre su dimensión cuantitativa pretendida y su dimensión cualitativa más abajo, si es que he entendido bien. Sí, y creo que tenés razón. Sí, y de hecho nos está costando muchísimo encontrar artículos donde podamos ver cómo lo laburan, es quali. Pero tiene que estar el componente sí. cuanti porque justamente tiene que poder expresar que dada una determinada acción se tiene que aplicar con determinada fuerza o intensidad, que es lo que está del otro lado de la igualdad, digamos. Sí, pero eso no se puede hacer así de inmediato, ¿no? Hay que complicarlo un poco, hay que asignar algo así como intensidades a las acciones o en todo caso distinguir entre las acciones y sus intensidades, porque no pueden estar a la vez como subconjuntos de un conjunto de acciones y como cantidades mayores o menores que otras cantidades. Sí. Bien, sí. Habría que ver cómo hacerlo. Y por último, estén como estén estas alfas, y suponiendo que se encuentra una manera de que tengan este rol tanto cuantitativo como, digamos, cualitativo, que ya veréis cómo lo resolvéis, no tengo claro yo en la parte derecha, en SDT decís que en la teoría del déficit alfa de t es menor que el valor absoluto de, ¿no? Pero claro, arriba habéis dicho que alfa de t es función de es función de una proporción de E. Entonces, de ahí se sigue directamente que t es menor que 0,1, perdón, que t es menor que 1 en SDT, porque si el principio general ha de cumplir que alfa de t es igual a k por E, y en ese caso alfa de t es menor que E, bueno, el valor de ahí se sigue que k es menor que 1. Pero perdón, no, claro. No creo que sea eso lo que queráis decir. Creo que queréis decir... No es eso, está mal puesto matemáticamente. Ahora nos fijamos en el artículo, pero sí, en realidad, si mal no efectivamente, lo que pusimos mal es que en realidad lo que es menor son la agencia de cuidado, esto que está acá, digamos, sí, que el alejamiento de ese estado, lo que sería el déficit, no es cubierto por la agencia de cuidado, que es la capacidad de autocuidado del sujeto. Por eso lo que queréis decir es que digamos, es que alfa de t es mayor que alfa que el sujeto se aplica a sí mismo.
O sea, el cuidado que necesita es mayor que el cuidado, claro, que se aplica a sí mismo. Exacto, pero que no que alfa el es que mucho mayor que... Exacto. Pero no que el que necesita, sino que el que se cuida a sí mismo. Exacto, sí. Sí, hay un error ahí. Y en el otro lado, lo distintivo sería no que alfa de T está incluido en SA, sino que alfa de T es equivalente o igual al cuidado que necesita. Perdón, al cuidado que se aplica a sí mismo. Entonces hay que introducir, además del cuidado que necesita, la noción de cuidado que se aplica uno a sí mismo, para compararlos. Es que está, José. Sí, es que la presentación que vos, sí, en nuestra reconstrucción, que no fue presentada nunca estructural, de forma estructuralista, porque la verdad que... No, sí, como bien se dijo, claro, como bien, o la filosofía, porque básicamente presentamos la reconstrucción en teoría y tampoco la aceptaron, o sea, que hablando de los aspectos sociológicos de la filosofía de la ciencia, es difícil y nosotros esto que vos estás marcando efectivamente lo vamos a chequear en la formalización, pero acá en teorema. En teorema, perdón, no en teoría. Ahí rechazaron otra. Bueno, nada, pero sí, efectivamente. No es una cuestión estructuralista esto, digamos, es de la conceptualización de la teoría, es decir, si tenéis ya la noción de cuidado que el sujeto se asigna a sí mismo, además de lo que necesita, entonces se supone que estructuralistamente o no, esos además, ¿no? Pues se pueden formular un poco más con mayor precisión las condiciones estas. Perfecto, sí, no, lo que yo hacía referencia es que en el artículo que vos recibiste no está la reconstrucción, toda ella con las especializaciones bien delimitadas, y ahora la chequeamos, puede ser que hayamos incurrido algún error. No sé si es lo que vos marcás, que es súper pertinente, lo vamos a pensar y ver si lo podemos introducir, pero cuestiones como estas, las de alfa menor, sí, lo vamos a chequear, es un error de cómo hicimos el traspase de la reconstrucción al artículo. Pero efectivamente, esto que está diciendo está bueno, está muy bueno. Puede ser mucho más claro. Bueno, pues ya lo seguiremos hablando entonces. Bueno, muchas gracias a Lucía y a José por sus comentarios. No sé si tendremos, digamos, 10 minutos porque estamos desfasados de tiempo para las preguntas. ¿Qué opinan? Van los 10 minutos para las preguntas que siguen. Sí, está bien. ¿Está bien? Bueno, listo. Entonces, pueden levantar la mano los que estén interesados en preguntar. Mientras agradezco a José por la lectura del artículo y buenísimo, buenísimo esto que nos estás diciendo. Vamos a revisarlo. Claudio levanta la mano. Claudio levantó la mano. Bueno, antes de más nada, un saludo a todos. Pido perdón por no estar ayer, que tenía algunos compromisos. Y una indicación muy rápida, cuando José había comentado esta distinción entre algo quali y quanti, me vino a la mente el trabajo de Bautzer acerca de cómo medir acción, en donde él propone una metodología para poder escalonar y entonces pasar de algo más quali a algo más cuantitativo. Lu, después te paso el dato. Básicamente esto, que quizás sirva para trabajar este punto. Dale, genial. Bueno, muchas gracias, Clau. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, no sé, creo que podemos irnos a comer. Estoy desesperada. No tiene más, yo tenía una pregunta, pero que me interesa acerca de, como también discuto, como sabes, con algunos de enfermería, al principio del trabajo, no tanto a la reconstrucción, pero a lo que preocupa a ellos con relación al estatus epistemológico de la enfermería. ¿Pensaron trabajar con Leandro
cómo sería, y ahí había que ver casos concretos, pero esto que viene de otras cosas, de otras disciplinas, y que al final va conformando lo que es esto que hay en enfermería, esta relación a través de los vínculos interteóricos, pensar en alguna cosa así, porque me parece que en alguna discusión que tuve con esta gente de Paraguay con quien hablo, que por ahí podríamos trabajar un poco para mostrar a ellos de enfermería, explicarles un poco cómo se da la dinámica para entender cómo es la influencia de otras disciplinas en la enfermería. Clau, qué buena pregunta. Acá voy a una de las reconstrucciones de César, que es cuando él pasa de su reconstrucción de la medicina clínica a la medicina social. Lo que él dice es que aparece una ley causal muy parecida, pero que de repente aparece dentro de los factores que repercuten en una enfermedad, los factores sociales, por ejemplo, ¿no? No avanza demasiado, pero te lo deja ahí. Bueno, acá cuando uno reconstruye las teorías de la enfermería, no aparecen como vínculos con, en el sentido de vínculo entre teorías, interteóricos, digo bien, porque están como parte de los conceptos. O sea, son conceptos no teóricos, van tomando de distintas teorías, o sea, apelan a, bueno, te puedo medir el factor psicológico y lo introduzco dentro de mis modelos potenciales y luego aparece en el modelo actual. Es decir, entran directamente. Ya están en cómo están pensándolo, que el cuidado o no cuidado tiene esos factores de incidencia. Entonces, son internos ya. ¿Se entiende la diferencia? Quizás no lo estoy explicando del todo bien. Pero justamente es un vínculo interteórico, entonces. Se están tomando conceptos de otra teoría como en cualquier otra teoría. Pero no, o sea, vos no tenés una especie de olón donde tenés teorías de la biología conectadas con una teoría enfermera y después tenés como una conexión con una teoría sociológica. Los conceptos de esas teorías son parte de la teoría enfermera. Se monta sobre ellas. Pero no. Estamos hablando lo mismo. Mi única, digamos, consideración sería de justamente utilizar esto que vos decís como modo de mostrar que es normal y que eso no hace que la enfermería no pueda hacer algo independiente. Que no tenga unidades propias, claro, que no tenga conocimiento propio. No, sí, eso está totalmente de acuerdo. Dale, perdón, sí. Yo agrego a esto que está trayendo Claudio y paso a hacer un poco de recuerdos, que cuando nosotros presentamos la reconstrucción de la teoría de Orem en el anterior encuentro estructuralista, lo que nosotros nos motivaba era tratar de rescatar algo que habíamos notado, que era la similitud entre la teoría de Orem, la estructura esta de la teoría de Orem, y ciertas estructuras muy comunes que vienen de la teoría de sistemas, que están muy aplicadas en la ingeniería, sobre todo en la parte de automatización de procesos, ¿no? Básicamente la teoría de Orem es una aplicación de la teoría de sistemas, en particular del control proporcional. En este sentido, una manera de mostrar eso que a vos te preocupa, Claudio, y me parece que es un camino que todavía tenemos para explorar con Lu, y que de alguna manera hizo que Lu me contratara a mí para participar de esto, que tiene que ver con mostrar que esto es lo mismo que pasa en la ingeniería. Si uno va a la ingeniería química, que es mi especialidad de grado, y uno dice, bueno, a ver, ¿de dónde sale el conocimiento que utilizan los ingenieros químicos para hacer sus cosas? Sobre todo viene de la química. Ingeniería química no es lo mismo que química, es otra disciplina, otro mundo, otra universidad, otra carrera, no tiene nada que ver. Entonces, y eso no genera, sí, me estoy a dos cámaras ahora, eso no genera, bajo ningún punto de vista, un problema en el estatus, digamos, el reconocimiento social que se tiene sobre la ingeniería química. Nosotros nos pagan muy bien nuestro trabajo, a pesar de que la mayoría de nuestro conocimiento viene de otras áreas. Lo mismo pasa en la medicina. O sea, uno puede decir, más allá, obviamente está perfecto, estoy totalmente de acuerdo con las reflexiones de César sobre la medicina clínica, pero, digamos, la mayor parte del conocimiento que se utiliza en medicina es fisiológico. La medicina es mayormente una tecnología. Tiene su aspecto científico, que está muy claro y muy bien reconstruido, pero
es más, casi siempre una tecnología, y la sociedad no ve mal, digamos, a la medicina. Todo lo contrario, tiene un enorme estatus social. En la enfermería, tiene una que es muy análoga a la ingeniería y a la medicina en todos estos aspectos, tiene el mismo problema. Entonces, digamos, no solamente diría que hay que rescatar que no está mal usar conocimiento de otra disciplina, sino que además está bien, y que hay un montón de disciplinas que también lo hacen, y también está bien, y todas son disciplinas que hacen falta para que la sociedad no se caiga a pedazos, porque sin enfermero la sociedad se cae a pedazos. Me parece que hay ese doble aspecto, hay que rescatarlo, más allá, digamos, de que estoy totalmente de acuerdo en lo que vos estás señalando, Clau. Bueno. ¿Puedo, Juan Manuel, intervenir? ¿Hay tiempo? ¿Vas a intervenir? Si hay tiempo, es al hilo de lo que acaban de decir, porque si entiendo bien lo que acaban de decir, la enfermería deja de ser estrictamente ciencia, deja de tener teorías científicas, y lo único que es una tecnología aplicada. ¿Es eso lo que estáis transmitiendo? No. 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 No lo digo del todo bien, ese es el problema. Tiene, al igual que la medicina, igual que ya lo trabajó César Lorenzano y otros, aspectos científicos y aspectos tecnológicos vinculados. Entonces, yo lo dije súper bien, me malinterpretaron. No. Pero, a ver, todos asumimos que no cualquier técnica, pero la tecnología, al menos en buena parte de las manifestaciones, hace uso de conocimiento científico. Sí. Pero algunos entendíamos, hasta ahora al menos, que no por eso es ciencia, y eso no es malo. Simplemente es otra manera de... y vuelvo a mi pregunta. Si yo entiendo bien lo último que habéis transmitido, la sensación que uno tiene es que en el caso de la enfermería, lo mismo que en el caso de las ingenierías, por mucho conocimiento científico que se utilice, no es ciencia en el sentido de generar teorías, es decir, productos cognitivos, sino que es la aplicación de ese conocimiento simplemente para diseñar instrumentos, para solucionar problemas, enfermedades, etcétera, etcétera. Ok, José Luis. ¿Queréis transmitir? José Luis, ya hiciste la pregunta y tenés razón en general, pero no en particular en relación con la medicina ni con la enfermería. Eso es todo. Así que, bueno, pero con está esto... muy bien la pregunta que hizo. Está muy bien. Efectivamente dio en uno de los grandes problemas que se discuten internamente en el área de la disciplina. Pero yo diría que es tiene un poco de las dos cosas, ¿no? Sí. Me parece que hay un problema cuando se piensa de estas cuestiones de demarcación ciencia-tecnología, que es un problema que yo denuncio como esencialismo. Decir que una disciplina es ciencia, entonces no tiene nada de tecnología, o decir que una disciplina es tecnología, entonces no tiene nada de ciencia. Me parece que el trabajo de César nos muestra bien claro en medicina que típicamente, por ejemplo, no sé, los fineses, como Ilkan y Milboto, considera que es una tecnología, en mucha literatura que dice la medicina es una tecnología, pero tiene claramente teorías como la que reconstruye César de la clínica médica, que es una teoría científica, con forma de teoría científica y con acciones de descripción, explicación y predicción del mundo como hacen las teorías científicas. Aunque el médico se dedica a curar, y por ende curar es una acción intencional, por ende los sistemas donde participan los médicos son sistemas tecnológicos en el sentido de Quintanilla. Entonces, por más que uno diga, la medicina es casi siempre una tecnología o mayormente tecnológica, tiene claramente una parte científica. De la enfermería quiero decir exactamente lo mismo. No por decir que es casi siempre una tecnología porque se ocupan de cuidar, vamos a negar que tienen teorías propias, las tienen. Lo que pasa es que el problema de la enfermería particularmente es que ellas mismas, las profesionales, tienden a ignorarlas, pero que existen, existen. Correcto. Gracias. Bueno, ahora entonces hacemos un receso para hacer necesidad de autocuidado estomacal. Por favor. Entonces, ahora sí les parece bien tomarnos 15 minutos, aunque estemos un poco atrasados, para poder comer. Sí, al menos de este lado del charco. acá también. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Nos vemos al ratito. Muchas gracias por la exposición y por los comentarios. Gracias a ustedes.